Para nuestro Dios, ¿saben? Es tarde de bendición, es tarde de estar en la presencia de Dios. Hoy quiero hablarles para reafirmar conceptos y para ver que lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y la palabra de Dios, a veces hay partes en la Biblia que tiene los conceptos y te dice lo mismo para que podamos entenderlo. A veces es necesario que Dios nos hable y nos habla de algo en específico y algo especial, porque algo está sucediendo en nuestras vidas. Así que Dios nos llama a despertarnos y a levantarnos. Amén. Si Dios nos dice que nos despertemos, ¿es por qué? Porque estamos dormidos, ¿sí? Entonces, nadie va a despertar a alguien que está despierto, sino que tiene que despertar a alguien que está dormido. Pero ¿saben? La consecuencia de quedarse dormido te lleva a la muerte. Ahora ustedes dirán, la muerte física no, te lleva a la muerte espiritual, porque uno se queda dormido y cuando uno está dormido está indefenso. Y a veces algunos tienen el sueño profundo que no escuchan si llueve, si hay algo raro. Hay otros que tienen el sueño bastante liviano, ¿sí? Apenas haciendo un ruidito abren los ojos y están atentos. Pero aquí, en lo espiritual, cuando te dormís, no sentís nada. Y el peligro de quedarse dormido es que te morís espiritualmente. La palabra de Dios habla de que la paga del pecado es muerte. ¿Amén? Y eso es algo tremendo para una persona, es algo horrible. Y dentro de la iglesia puede suceder esto. Puede haber personas dormidas espiritualmente. ¿Usted cree eso o no? Uno puede estar acá, el cuerpo está, ¿sí? Pero con mi mente, con mis pensamientos, estoy en otro lado. Estoy viajando, estoy fuera de lo que Dios me quiere hablar, y como mi pensamiento está en otro lado, es como que estoy dormido y no oigo la voz de Dios. ¿Amén? Puede pasar dentro de la iglesia, puede pasar dentro de la congregación, y esto es bíblico lo que yo le estoy diciendo, no estoy hablando nada fuera de la palabra de Dios. Y para ver esto vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9. Ahí vamos a ver un hecho que aconteció y que sucedió mientras Pablo predicaba. ¿Amén? ¿Pueden leerlo? Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Amén. Miren esto, Pablo estaba predicando, el apóstol Pablo. Y claro, Pablo empezó a hablar y bueno, hay algunos que por ahí dicen ¿cuándo terminará de predicar este? O ¿cuándo terminará de hablar? ¿Cuándo terminará de predicar, de decir? Porque, y dice que este joven, como Pablo alargó la prédica, se durmió. Y no solo que se durmió, sino que el sueño fue tan profundo que perdió la estabilidad. No sé si usted... Yo antes viajaba mucho en colectivo, ¿sí? Y he visto mucho caerse sentados, que estaban dormidos y se cayeron al piso. Estando sentados, se caían dormidos. ¿Por qué? Porque pierden la estabilidad. El estado consciente se pierde. Entonces están en el lugar y el movimiento del colectivo para un lado, para el otro, a una frenada hace que uno se caiga. Y dice que aquí este joven entró en un sueño profundo y se cayó. ¿Desde dónde? Desde un tercer piso. ¿Estando dónde? En la iglesia. ¿Estando dónde?
donde se predica la palabra de Dios. Estando donde sentado entre aquellos hermanos que estaban atentos a lo que se predicaba, a lo que Dios estaba diciendo, a lo que Dios hablaba. Estaban atentos a oír lo que Dios tenía para sus vidas. Pero este joven le entró el cansancio, entró esa monotonía, vio que hay personas que uno por ahí está predicando y empiezan a abrir la boquita, le agarra la fiaca espiritual, le agarra ese bostezo. O cuando empezás a orar también. Y esas son cosas que están en nosotros y nosotros tenemos que desecharlas. Nosotros somos lo que tenemos que darnos cuenta cuando algo sucede y que nos pone, que nos desgana para no oír la voz de Dios. Y dice allí que bajaron y lo levantaron ¿cómo? Así que el dormir te provoca muerte. Y voy a decir, pastor está hablando algunas cosas medio raras, ¿no? Pero esto lo dice la Biblia, esto lo dice la palabra de Dios. Esto lo dice Dios a través de esa palabra tan bendita que trajo redención a nuestras vidas y que trajo el despertar y que trajo el levantarnos. Y Dios hoy está llamando a la iglesia, porque la iglesia hoy habla a la iglesia a nivel general, ¿sí? Está dormida. Ya no hay lo que había, ya no hay ese empuje, ya no hay esas ganas, ya no hay ese deseo de predicar a Cristo, a este crucificado, muerto, pero también resucitado. Ya no hay esos deseos fervientes de hablar del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Se ha perdido todo eso a causa de que hemos permitido entrar ciertas situaciones dentro de la congregación. Hemos perdido el rumbo y entonces la iglesia está en decadencia, entonces la iglesia está dormida y corre el riesgo de morirse espiritualmente. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de decirle Señor, aquí estamos, es tiempo de buscar de la presencia de Dios, es tiempo de buscar de la unción de Dios, es tiempo de decirle Señor, yo quiero necesito dentro de tu voluntad sentir esa unción que pudre todo yugo, sentir esa unción que me lleva de un lado a otro a predicar y hablar de vos, hablar de tu presencia, hablar del amor, hablar de la salvación. ¿Amén? Amén. Para esto vamos a Efesios capítulo 5 versículo 14. Vamos a ver allí qué dice la palabra de Dios. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes. Dios está diciendo, despiértate tú que duermes. Por ahí nos dormimos en la conformidad. Nos dormimos en esa conformidad que nos lleva a la decadencia espiritual. Bueno, yo llegué hasta aquí, Dios me bendijo con esto y yo me quedo con esto. Y dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los de Él. O Dios dice, mis pensamientos no son los tuyos. Yo tengo planes y propósitos para con tu vida. Yo te he llamado no para que vivas una vida de conformismo, no para que vivas una vida que hasta aquí llegaste y se terminó. No, no, el tiempo lo determina Dios. El límite lo determina Dios. Es que nosotros muchas veces nos limitamos, nosotros creemos que no podemos. Y entonces, como no puedo, como soy viejito, o me canso demasiado, o soy demasiado joven para estar metido dentro de la iglesia, o a mí, qué sé yo, me agarra aburrimiento. La iglesia es aburrida. Y esa es una mentira y un engaño del enemigo. La iglesia no es aburrida. El Espíritu de Dios trae alegría. El Espíritu de Dios trae felicidad. El Espíritu de Dios trae gozo sobre nuestras vidas. Pero nos dormimos, ¿por qué? Porque creemos que el propósito de Dios ya se cumplió en nosotros.
Y creemos que lo que hemos logrado hasta aquí ya está bien. Y no está bien. Dios siempre tiene algo más. Dios quiere que vayamos por más. Por eso dice la palabra de Dios, le decía a Josué, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. Y esto en el esfuerzo y en el ser valiente es ir por más. Ir por más. Es ir ganando territorio, es ir conquistando tu vida, conquistando tu corazón, es entregándolo a los pies de Cristo, es rindiéndote a Él, que es el autor de la vida, el consumador de la vida, que es el que te da todo para seguir viviendo conforme es la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Y dice, levántate de los muertos. ¿Y esto? ¿Por qué dice esto? Levántate de los muertos. Porque nos hemos dormido y algunos al dormirnos perdemos el rumbo y nos morimos espiritualmente. Y levántate de entre los muertos quiere decir que alrededor hay personas que están muertas en el pecado, porque Dios declara esto. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Amén? Y Dios te está llamando a despertarte. No te conformes. Busca, pelea la buena batalla. Busca de Dios. Rendí tu vida a Cristo y Él va a ir renovando y Él va a ir cambiando nuestra vida y va a ir cambiando tu ser interior. ¿Amén? Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Dice esta versión, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de quién, de Dios. Quiere decir que tenés que buscar el entendimiento, tenés que buscar y discernir en la palabra de Dios. No creas que lo tenés todo claro, no seas negligente. No pienses que ya lo has logrado. Porque Pablo mismo dice, yo no creo haberlo logrado, pero prosigo a la meta. Prosigo a lo que Dios me llamó, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser sabios si no buscamos en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos despertarnos, ¿sí? Mantenernos despiertos si no buscamos esta luz que nos alumbra para que nos mantengamos firmes y despiertos en la fe, en la esperanza y en la confianza en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que es Cristo Jesús? ¿Amén? Amén. Así que miren, dice en el 18, no os embriaguéis, ¿con qué? Con vino. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, se lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esto no embriaguéis con vino, esto puede ser, no te conformes, no te llenes de las cosas del mundo, de los placeres, de los vicios que el mundo te ofrece. No estés metido en esas cosas porque eso no te hacen bien. No estés constantemente pensando en lo que podés lograr en la vida, que sí hay que perfeccionarse, que sí hay que avanzar, que sí hay que pensar que uno tiene que
que perfeccionarse en todo sentido y en todo orden, pero eso no es el principal motivo, sino que el principal motivo es buscar del reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todas las demás cosas, te serán añadidas. ¿Amén? Quiere decir, no te creas sabio, porque a veces nos mareamos porque nuestro intelecto es un poco superior al otro. A veces nos mareamos porque creemos y tenemos más sabiduría que el otro, o tenemos más conocimiento que el otro en las cosas de la vida o en lo filosófico, en la filosofía de la vida. Pero Dios dice que más bien sé lleno del Espíritu, porque el Espíritu te da sabiduría, porque el Espíritu te fortalece, porque el Espíritu te lleva a buscar las buenas cosas, a hacer la buena voluntad de Dios. ¿Amén? Así que miren qué tremendo. Y habla, dice que los tiempos son malos y estamos viviendo tiempos malos. Los tiempos que hoy vivimos son malos, son peligrosos. El tiempo que hoy estamos pasando sobre lo que es a nivel mundial, no hablemos solo de Argentina, lo que pasa es que nosotros vivimos acá y vemos el peligro de acá nada más. Pero esto es mundial. Pero vivimos en este país y vivimos en nuestra ciudad, y a la vuelta de la esquina siempre está el peligro. A la vuelta de la esquina siempre está algo malo. A la vuelta de la esquina puede suceder algo que no esperábamos. Hay que estar preparados, hay que empezar a meternos en la voluntad de Dios y hacer y dejar que Dios nos guíe y nos guarde. Porque Dios ha prometido guardarnos, porque Dios ha prometido protegernos, porque Dios ha prometido, dice que caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te tocará, no te va a tocar. Pero ¿cuándo? Cuando nos metemos en la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando dejamos que Dios haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando buscamos santificarnos y cuando buscamos perfeccionarnos conforme es la voluntad de este Dios tan bueno y tan maravilloso. ¿Amén? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ¿en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí es un punto clave. Cuando uno está ocupado, ¿qué sucede? Está atento. Cuando uno está ocupado es porque está despierto. Y esto te va a mantener despierto, es ocuparte de la salvación. Ocuparte de tu salvación. Yo me voy a ocupar de la mía. ¿Amén? Pero vos tenés que ocuparte de la tuya. Eso es lo que está diciendo. Y te está diciendo con temor y temblor. Esto te está diciendo que tenés que darle importancia, que tenés que estar constantemente pensando en que un día va a sonar la trompeta, que la palabra de Dios dice que va a sonar la final trompeta y Cristo va a volver a buscar una iglesia sin mancha, sin pecado. Su iglesia.
¿Amén? Es ocuparte de la salvación. Hay muchos por allí que dicen, una vez salvo, para siempre salvo, y no es así. Si Dios aquí está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación, quiere decir que vamos a perderla. Quiere decir que se puede perder. ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por la salvación. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por ir en la santidad, en la búsqueda, en la perfección que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preocupate, ocupate de tu salvación. Ocupate de no perderte, ocupate de oír la voz de Dios, ocupate de entender y leer la palabra de Dios, ocupate de orar y meditar en la palabra, porque eso te va a dar vida, te va a dar esperanza. Y dice la palabra de Dios que Él va a poner ¿el qué? El querer y el hacer. ¿Cuándo? Porque hay algunos que dicen, no, si Dios va a poner el querer y el hacer, así que yo me quedo tranquilo, porque Dios dice así. Él va a poner el querer y el hacer cuando Él tenga ganas que yo vaya a la iglesia. Él va a poner el querer y el hacer cuando Él decida, porque Dios va a decidir en mi vida, y no es así. Dios pone el querer y el hacer cuando yo me rindo a Cristo. Dios pone el querer y el hacer cuando yo estoy despierto y atento a oír la voz de Dios. Dios pone el querer y el hacer cuando yo estoy ocupado en guardar esa salvación tan preciosa y tan grande que Dios ha alcanzado a mi vida. Y no es por mis méritos, y no es por lo bonito, y no es por lo lindo, por lo que soy, sino que es por el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz. Él murió y Él entregó su vida en sacrificio por vos y por mí. Él derramó su sangre preciosa y santa. Y dice que la muerte no lo pudo retener, sino que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios, abogando por cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Así que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad, cuando nosotros aceptamos esa voluntad, esa gracia de Dios. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos viviendo en medio de una generación mala y perversa. Hoy ya no le importa a nadie la vida del otro. Hoy ya no le interesa tu vida. Hoy lo que le interesa a aquellos que están en la maldad, aquellos que están fuera de la voluntad de Dios y se salen a robarte y por 2 monedas te matan. Y la maldad está a la vuelta, la maldad está allí esperando, agazapada. En una generación maligna, depravada, y habla de depravación. Habla de depravación. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Dice la palabra de Dios que en el tiempo del fin, a lo malo llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo. Y está sucediendo. Hoy los medios masivos de información nos muestran una depravación total. Y nadie habla la verdad, y nadie dice lo que acontece, y nadie dice lo que sucede. Pero hay una depravación tremenda. Gente que se volcó a hacer lo que a Dios no le agrada. Gente que cree que puede estar hombres con hombres y mujeres con mujeres, cuando Dios dice que Él, varón y hembra, los creó. Varón y mujer los creó. Entonces estamos viviendo en un tiempo malo, depravado, perverso. Y entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? La luz en medio de esta inmensa oscuridad. Amén. Es pararnos firme en la fe, en la confianza, en la esperanza que es en Cristo Jesús. Y cuando Dios te dice que tenés que hablar, habla.
Cuando Dios pone palabras en tu boca para decir, decílas. Cuando Dios te dice, decile a esto que eso no está bueno, tenés que decírselo. Entonces te va a mantener despierto, y tenés que mantenerte despierto porque el peligro está. Entonces cuando uno está despierto, está atento. Por eso Dios te llama a levantarte, a despertarte, a buscar, a hacer la luz. Y dice el versículo 16, ¿asidos de qué? De la palabra de vida. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la vida? Él dice, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué te quiere decir esto? Que no hay otros caminos, que no hay atajos, que no hay otros medios, que no hay otro que te pueda llevar a Dios, si no es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Él es el camino, Él es la esperanza, Él es el que te llama a despertarte, a levantarte, a enderezarte, a caminar conforme es la voluntad de Dios. Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo vamos a Dios. Cristo Jesús es el camino hacia el Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y dice que no hay otro. No hay otro. Por Jesucristo, en Jesucristo, para Cristo, vamos a levantar, vamos a vivir conforme es la voluntad de Dios. Dice, ha sido de la palabra de vida, ha sido de esta palabra. La Biblia trae palabra, tiene palabra de vida para nosotros. Esta es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese verbo, la palabra de vida, es Jesucristo nuestro Señor. ¿Amén? Que el Señor te bendiga. Es tarde de bendición, es tarde de creer, es tarde de levantarte, es tarde de despertarte, es tarde de decirle, Señor, aquí estoy. Quizás te has quedado dormido, pero Dios te está dando un sacudón en esta tarde para que te despiertes. Pero también te dice que te levantes, que no te quedes despierto, acostado, meditando allí porque te vas a volver a dormir, sino que te levantes. Lavate la cara. Cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que hace, ¿qué es? Lavarse la cara. ¿Para qué? Para despejarse, para despertarnos mucho mejor. ¿Te imaginas si salís a la calle con la cara, los pelos, sin lavarte la cara? Sin lavarnos los dientes. Lo que sería, ¿no? Pero aquí Dios te invita a lavarte en el río de Dios, el agua de vida, que es Cristo Jesús. A lavar tu alma, a lavar tu espíritu en la sangre de Cristo, pero a despojarte de todo lo malo, de todo lo feo, porque Cristo reina. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Cierra tus ojos. Y a vos te digo, amigo, que no te quedes dormido, sino despertate, levantate. Tú que has creído que has perdido todo, no está todo perdido, porque este Dios es Dios de oportunidad, y Dios puede, y dice que su misericordia se renueva cada día para con nosotros. A vos te digo, animate. Dios te llama a levantarte. Dios nos llama que la iglesia se despierte, porque ha entrado en una etapa de adormecimiento espiritual, pero Dios nos llama a despertarnos. Este desafío te lo lanzo, y busca a Dios, busca la palabra de Dios, la palabra de vida. Ahí está la esperanza, y Él va a poner el querer y el hacer cuando doblegues tu corazón a Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo, te exalto y te doy gracias por esta tu palabra. Señor, ayúdanos, enséñanos, produce en nosotros el querer y el hacer. Produce, Señor, que nos aferremos a tu palabra, la palabra de vida.
que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Produce el querer y el hacer en cada uno de estos tus hijos. Señor, produce el buscar tu rostro y tu presencia. Produce, Señor, en cada uno el buscar el bautismo del Espíritu Santo, el ser lleno de esa presencia que nos lleva mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, que llena nuestro corazón de alegría, de gozo y de paz. Señor, ayúdanos a alumbrar a aquellos que están en la inmensa oscuridad, que están en la droga, que están en la delincuencia, que están en la prostitución, que están en los vicios, que están desesperados, que están cansados de esta vida, y muchos intentan terminar con su vida, Señor, creyendo que el suicidio lo lleva a la liberación, pero no es así, Señor. Ayúdanos a hablarles a tiempo y fuera de tiempo de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.